Queridos hermanos y queridos amigos, un día más para estudiar la poderosa palabra de Dios. Y hoy vamos a estudiar sobre el pacto de Abraham, el pacto que Dios hizo con Abraham. Y la Biblia le llama a Abraham el padre de la fe. Y se ganó este título porque Abraham creyó en Dios. Y los teólogos a este pacto que hubo entre Dios y Abraham, los teólogos lo llaman el pacto abrahámico. Existen en la Biblia al menos 15 mayores pactos de Dios con el hombre. Pero hoy vamos a estudiar solamente sobre el pacto de Abraham. En otros estudios vamos a estudiar más detalladamente sobre los 15 pactos que existen en la Biblia. Hoy nos vamos a concentrar en el pacto de Abraham. Pero yo voy a inclinarme en este pacto, voy a inclinarme a los diezmos y a las ofrendas. Y entonces usted ahí en la casa o en el auto o donde usted esté se preguntará, bueno, ¿y qué tienen que ver los diezmos con el pacto de Abraham? Bueno, tiene que ver mucho. Y ahora mientras yo vaya desarrollando este tema, usted va a entender por qué nos vamos a inclinar a hablar sobre los diezmos y las ofrendas. Vamos a leer toda la Biblia. Ya yo tengo mi Biblia abierta en Génesis capítulo 12 y vamos a leer del 1 al 3. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham, antes que él, en el principio él se llamaba Abraham. Ya después, más adelante, Dios le cambió el nombre para Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. 2. Y ponga atención ahora en lo que voy a mencionar. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. 3. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este pacto fue hecho por Dios con Abraham después que Dios confundió el lenguaje de los hombres que habitaban aquí en la tierra en esos entonces. Y Dios hizo esto porque fue imposible lidiar con los hombres de esos entonces como un solo grupo. Ellos habían empeñados en un solo pensamiento. No querían saber nada de Dios. Y entonces Dios tuvo que confundirlos, y después de esto entonces escogió y hizo un pacto con Abraham. Y este pacto que Dios hizo con Abraham consistía en 7 bendiciones, o podríamos llamarles que este pacto tiene 7 formas o 7 beneficios. Y yo se lo voy a enumerar para que usted pueda entender más fácilmente este estudio. 1.
Usted puede leer ahí que lo acabamos de leer, y yo se lo voy ahora a enumerar, y dice así: 1. Y haré de ti una nación grande. ¿Ve? Eso empieza en el versículo 2. 2. Engrandeceré tu nombre. 3. Serás de bendición. 4. Bendeciré a los que te bendijeren. 5. Te bendeciré. 6. A los que te maldijeren, maldeciré. Y 7. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Ve? Un pacto con 7 poderosas bendiciones. Y este pacto, Dios lo selló con una señal. La circuncisión en la carne. Si usted va ahí a Génesis capítulo 17 del 1 al 21 y a Isaías 24, 5, usted pueda aprender sobre esta señal de la circuncisión, que era un corte que se hacía en el prepucio, en el miembro del hombre. Bendecido sea su nombre. Ahora bien, ahora en el nuevo pacto, la circuncisión no es en el miembro, la circuncisión es en el corazón. En el pacto antiguo, la circuncisión era hecha por el hombre en la carne exterior, pero en el nuevo pacto es hecha por Dios en el corazón. ¿Ve la diferencia? El pacto abrahámico es eterno. Eso significa que hoy sigue vigente y de hecho estará vigente por la eternidad. Y usted ahora va a entender, mientras vamos a desarrollando este tema, por qué este pacto ha sido vigente por la eternidad. Y él consiste en varios asuntos, pero siendo la justificación por fe la principal función de este pacto. Este pacto consiste de 7 formas que ya yo les mencioné. Y entonces, ahora, una vez más, yo les voy a mencionar estas formas, pero de una manera diferente, más explicativa, para que usted pueda comprenderlo. Este pacto consiste en la justificación con fe. Y este es el fundamento del pacto de Dios con Abraham. Esta es la totalidad de los tratos de Dios con el hombre. Y esta justificación por fe tomó efecto total en el Calvario de Cristo, cuando Cristo fue crucificado allí en la cruz. Este pacto fue instituido por fe. Si usted se lee ahí en Génesis capítulo 15, versículo 6 dice: y creyó a Jehová y él se lo contó por justicia. Y entonces si usted compara ese versículo con Romanos capítulo 5, versículo 1, dice así: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ve? Abraham fue justificado con Dios por fe y nosotros, los que creemos en Jesucristo, también somos justificados por la fe en Jesucristo. Esa es la única manera de poder entrar a la gracia de Dios, de poder entrar al mundo de Dios. Es a través de la fe, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, al Abraham creer en Dios, pues Dios lo justificó. Le dijo: tú eres justo, sin ningún tipo de obra. Él no tuvo que hacer algún tipo de obra para que Dios lo justificara, solamente su fe. Por supuesto, después las obras hablan de nuestra fe genuina que tenemos
en el Dios Todopoderoso. O sea que su primera bendición es la justificación por fe. Y esto también nos habla, vamos a Gálatas, capítulo 3. Este libro de Gálatas es súper interesantísimo, súper poderoso. Gálatas capítulo 3, versículo 13 al 14 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. 14. A fin de que la bendición de Abraham, fíjense, la bendición de Abraham, ponga atención en esto, viniese sobre los gentiles a través de Jesucristo, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu. ¿Ve? Cristo nos redimió en la cruz. Cristo tomó la pena de la ley, que era la muerte. O sea, la sentencia de la ley, que era la muerte, la tomó en la cruz. Y lo hizo para que nosotros podamos ser participantes de la bendición de Abraham. La bendición más grande que uno puede tener ya estando en Cristo es el perdón de los pecados y la vida eterna a través de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros aceptamos a Cristo y la cruz y por fe entramos en el pacto de Abraham, nos convertimos, por así decirlo, en hijos de Abraham, en seguidores de Abraham. Y la señal de este pacto es la crucifixión, de este pacto nuevo, la sangre derramada de un cordero inocente, quien es Cristo el Señor. Ya el hombre no necesita de la circuncisión de la carne, sino la que hace Dios en el corazón. Miren, hay muchas personas que enseñan y dicen: la bendición de Abraham son las riquezas, y omiten la justificación por fe, que es la bendición más grande que una persona pueda recibir, que es lo que está hablando aquí. Y producto de esa justificación que tenemos en Cristo a través de la fe, entonces que nosotros podemos ser partícipes del Espíritu Santo en nuestras vidas. Sí, Señor. Entonces esta gente se ponen a decir que la bendición de Abraham son las riquezas. Hermanos, esto es una blasfemia al sacrificio de Jesús. No, hermanos. La bendición de Abraham es que ahora podemos ser salvos por medio de la fe en Cristo, el Hijo de Dios. Fe solamente y no obras. Entonces, producto de ello, podemos ser habitados por el Espíritu de Dios. Producto de ellos nos convertimos instantáneamente en el templo del Dios Todopoderoso. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Le cueste trabajo a usted no creerlo. Dios es tan humilde, tan poderoso y tan bueno que Él viene a habitar en un cuerpo así como el nuestro, con todos sus defectos, sus errores. Simplemente porque usted se arrepintió de corazón, aceptó a Jesucristo y creyó en la sangre derramada allí en la cruz del Calvario. Bendito Jesús. Bueno, número 2. Cualquier persona, y este número 2 ahora voy a hablar referente que engrandecerá el nombre de nosotros y que Dios nos bendecirá. Cualquier persona que ayude, mire esto, cualquier persona que ayude o apoye al Hijo de Dios, esto por supuesto considerando que todos los creyentes son hijos de Abraham, cualquier persona que apoye a un hijo de Dios serán bendecidos por Dios. Entonces la lógica nos dice que todo aquel que obstaculice o que interfiera o que maltrate a un hijo de Dios será maldecido por Dios. Esto lo enseña ahí Génesis 12:3. Y Jesús lo confirmó porque Jesús dijo en Mateo 10:42, dijo: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente,
Por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y en otro lado dice que si le pone obstáculos y los hace caer, mejor fuera que se le atase al cuello una soga con una piedra de molino y que cayese en lo profundo del mar. ¿Ven? Nosotros somos bendecidos cuando estamos en Cristo Jesús con la bendición de Abraham. Alabado sea el nombre de Jesús por siempre. Esto usted tiene que tenerlo pendiente. 3. El pacto de Abraham incluye todo lo que fue pago por Cristo en la cruz. Fíjense que Jesús dijo de Abraham, en Juan 8:56, dijo: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. O sea que Abraham ya había conocido sobre Jesucristo, sobre el Mesías. Él había conocido todo lo que el Mesías haría por salvar al mundo. Él vio la crucifixión de Jesús en la cruz. Hacía cientos y miles de años que Dios se lo había mostrado. Y entonces, en esta bendición, en este pacto de Abraham, en el pacto abrahámico, el diezmo está incluido. Y aquí es donde voy a empezar a desarrollar sobre este asunto. El diezmo está incluido. De hecho, no hay mención, no se menciona del diezmo antes de Abraham, sino después de Abraham. El primer récord lo encontramos en Génesis, cuando Abraham pagó los diezmos a Melquisedec. Vamos a ir a Génesis, y ahora que vamos a entrar en el tema con profundidad, quiero que usted entienda esto, la importancia del diezmo de nosotros los hijos de Dios. Génesis capítulo 14, versículos 18 y 20, dice: Entonces Melquisedec, rey de Salem, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. El pan significa Cristo y el vino significa la sangre de Jesucristo. Ustedes recuerdan cuando Jesucristo en la cena, antes de su crucifixión, sacó pan y vino y dijo que el pan representaba su carne que era entregada por todo el mundo y el vino su sangre. Bien. 19. Y le bendijo y dijo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Ven? Él pagó los diezmos a Melquisedec, quien era un tipo de Cristo. Y nosotros somos hijos de Abraham, por lo tanto, pues somos hijos de Abraham si hemos creído en Cristo. Porque todos aquellos que dicen que son hijos de Abraham, que no han creído en Cristo, no son hijos de Abraham. Los verdaderos descendientes de Abraham son no los que descienden a través de la carne, sino los que son de Jesucristo. Si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es un descendiente de Abraham. Usted es el verdadero judío, aquel que acepta a Jesucristo, el Hijo de Dios. Usted tiene que tener esto pendiente en su mente. Entonces, nosotros como hijos de Abraham debemos seguir sus pisadas y pagar nuestros diezmos a la obra de Dios, lo cual va a garantizar la bendición de Dios en nuestras vidas. Abraham le pagó a Melquisedec
los diezmos 400 años antes que la ley fuera dada. Hay algunas personas que dicen, no, los diezmos no son de la ley y ahora no están vigentes en el Nuevo Testamento. Pero el problema es el siguiente, que ya los hombres de Dios, después de Abraham, ya conocían sobre el diezmo y empezaron a diezmar de todo lo que Dios les daba. El diezmo quiere decir el 10%. Entonces, si nosotros diezmamos a la obra de Dios, esto va a garantizar garantizar la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec, como ya dijimos, 400 años antes que la ley fuera dada. Y la Biblia dice en Malaquías que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará tantas bendiciones hasta que sobreabunde. Esto enseña la Biblia. Cuando nosotros damos nuestros diezmos. Miren, ahí en Malaquías 3:10. Y yo se lo voy a leer en una versión más moderna. Y mire lo que dice. Y usted va a notar algo aquí poderoso. Traed los diezmos íntegros. Fíjense cómo dice íntegros. Que sea realmente el diezmo de lo que tú recibas. A los almacenes del templo, para que no falten víveres en él. Ponedme a prueba procediendo así. Mire, y ponga atención en esto ahora. Ponedme a prueba procediendo así. Dice el Señor del universo. Y veréis cómo abro las ventanas del cielo para derramar sobre vosotros bendiciones a raudales. Mira qué lindo dice esto. A raudales, en abundancia. Y entonces digo yo, si esto fue dicho en la ley, y fue dicho en la ley, que un día sería reemplazada por la gracia, que un día sería reemplazado por el nuevo pacto, hago yo la pregunta, ¿cuánto más hoy Dios no solo abrirá las ventanas o las compuertas de los cielos, sino el mismo cielo con bendiciones abundantes? Porque hoy nosotros estamos viviendo en un nuevo pacto con mejores promesas y con mejores bendiciones. Todo debido a la obra de Cristo en el Calvario. Mire, vaya ahí, yo voy a ir, ya eso los dije ya, pero yo los voy a llevar a la Escritura para que vean qué poderoso está esto. Hebreos 8:6 dice, mas ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, está hablando de Cristo, por cuanto Él es el mediador de un mejor testamento o pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas. ¿Ven? Nosotros los cristianos estamos en un mejor testamento, en un mejor pacto que ha sido establecido sobre mejores promesas, que ha sido establecido sobre el sacrificio de Cristo en la cruz. Alabado sea su nombre. Pero note algo muy importante de este texto de Malaquías, que dice, ponedme a prueba o probadme ahora en esto. Miren, hermanos, poner a prueba a Dios es pecado. Porque la Biblia dice, no tentarás al Señor tu Dios. Y no tentarás quiere decir no ponerlo a prueba. Y tentar a Dios es ponerlo a prueba. Sin embargo, Dios desea tanto probarnos su bendición que permitió que lo probáramos en el área de los diezmos. Hermanos, es la única cita en toda la Biblia donde Dios dice esto. Aquí en Malaquías.
Y es la única área donde Dios solamente permite que se le pruebe. En el área de los diezmos. En cualquier otro tipo de área que usted trate de probar a Dios, usted va a estar tentando a Dios, estaría provocando a Dios. Y es un pecado terrible que usted haga esto. Pero en el área de los diezmos, Dios da permiso a que lo probemos. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece lo poderoso que está esto, Entonces, hay muchas bendiciones conectadas cuando nosotros damos el diezmo, o sea, el 10% a Dios, que está incluido en el pacto de Abraham. Porque nosotros tenemos que seguir las pisadas de Abraham. Y Abraham dio el diezmo a Melquisedec, que Melquisedec era un tipo de Cristo. Y nosotros ahora en la Biblia debemos dar el diezmo a Cristo. Porque esto lo enseña Hebreos, habla sobre esto. Allá lo recibió un hombre de quien no tiene genealogía, no se sabe de dónde salió. No tiene historial ninguno porque se usó para representar a Cristo. Pero aquí uno que sabemos que es el Hijo de Dios. Sabemos que murió en una cruz. Sabemos que vino de parte de Dios. Sabemos que con su sangre preciosa ha hecho milagros extraordinarios en nuestras vidas. A ese es el que nosotros tenemos que darle los diezmos, para que su obra se lleve a cabo. Y de esta manera estamos demostrando que somos verdaderamente seguidores de las pisadas de Abraham. Gloria sea el nombre de Jesús. Mire, cuando usted diezma, esto desata varias bendiciones sobre su vida. Uno, es un estimulante para nuestra fe. Nos fortalece, nos mueve a ser obedientes también en otras áreas. Dos, nos trae luz a la mente sobre otros asuntos bíblicos. Tres, cuando diezmamos es un guardián contra la codicia y la tacañería en nuestras vidas. 4, nos hace sentir bien en nuestro interior, nos trae confort y seguridad, porque estamos apoyando y cooperando con una causa justa, como es la obra de Dios. 5, nos hace apreciar más el 10% de nuestro salario. 6, nos hace creer y confiar más en la providencia de Dios, o sea, el cuidado de Dios. 7, nuestra conciencia se enternece y nos da un dulce acceso a Dios en la oración. Hermanos, es una bendición estar constantemente dando el 10% de todo lo que recibimos al Señor. El Dios Todopoderoso mantiene sus promesas financieramente, de la misma manera que mantiene sus bendiciones y promesas sobre la salvación. Él dice que nos salvas cuando aceptamos a Jesucristo, y de la misma manera la promesa de la bendición sobre la finanza cuando diezmamos, Él también las cumple, porque Dios no miente. Miren, la Biblia dice en Proverbios, vamos a ir a Proverbios ahora, capítulo 3. Y vamos a leer del versículo 9 al 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. 10. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Vamos a analizar este poderoso versículo.
La palabra primicias quiere decir principio, cabeza, la primera. Y esto aquí se refiere al diezmo y por lo tanto el diezmar. Y también el diezmador se lleva y se trae al Nuevo Testamento. Había que diezmar en el Antiguo Testamento de la misma manera que hay que diezmar en el Nuevo Testamento. El sacerdocio de Melquisedec es eterno y debe ser sostenido por los hijos de Abraham, que incluye a todo creyente que ha aceptado a Jesucristo. Si usted es un hijo de Cristo, si usted ha aceptado a Jesucristo, usted es, por así decirlo, un hijo de Abraham. Y como hijo de Abraham tiene que sostener el sacerdocio de Melquisedec, que es eterno, quien es Cristo. Dios, por lo tanto, en su palabra está prometiendo bendiciones financieras sobre todos aquellos que diezman para la obra de Dios. Hermanos, ¿quieren ustedes saber algo? Yo en mi vida personal he visto cómo Dios siempre ha suplido todas mis necesidades financieras y las necesidades de mi familia. Dios nos ha bendecido poderosamente. Dios me ha bendecido a mí personalmente extremadamente. Es más, Dios me ha dado mucho más de lo que yo le he dado a Él. Y Dios no solamente bendice con dinero, tenga esto bien claro en su mente, también nos bendice con paz, con tranquilidad, con hijos buenos y obedientes, con felicidad, con salud, con inteligencia, con sabiduría, con seguridad, con valor, con protección, con larga vida, con bienestar en este mundo. Las vías de Dios son innumerables. Y abundancia y riqueza no quiere decir que usted va a tener dinero a granel, sino que usted no tendrá necesidades de ningún tipo. Aunque muchas veces, escuche bien esto, aunque muchas veces las necesidades se presentan para poder fortalecer su fe y mi fe y para que aprendamos a depender de Dios. Porque si todo en la vida siempre es color de rosa, ¿cómo entonces nosotros podemos saber que tenemos fe dependiendo de Dios, venga lo que venga en nuestro camino? ¿Cómo lo sabemos? Cuando vienen las necesidades, los tropiezos, los momentos difíciles. Miren, Dios va a mirar y ver todo lo que está en su corazón, porque su corazón no puede estar dividido. No puedes tener dos señores, porque amarás a uno o menospreciarás al otro. Usted no puede servir a Dios y a las riquezas a la misma vez. Dios te lo puede dar todo, pero también Dios te lo puede quitar todo. Depende donde tu corazón esté. Porque Dios nos visita todas las mañanas y Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Conoce las intenciones del corazón. Conoce lo que hay dentro de nosotros. Entonces Dios te lo puede dar todo, pero también Dios te lo puede quitar. Dios también te lo puede pedir. Miren, si queremos dinero y prosperidad para vivir en la vida loca, Dios no te dará nada. Si quieres abundancia para especular y creerte el galán de la película, Dios no te dará nada. Es por eso por lo que muchos no reciben, dice el libro de Santiago.
Y si quizás recibe algo y te conviertes en un poderoso monetariamente, será porque el diablo quiere que sigas hundiéndote en la maldad y el pecado. ¿Qué está diciendo, hermano Calixto? ¿Qué está diciendo? ¿Que el diablo también me puede dar prosperidad? Sí, eso es lo que le estoy diciendo. Miren, existen 4 vías por las cuales se pueden adquirir finanzas. 1, diezmando y ofrendando desinteresadamente para la obra de Dios. 2, trabajándose y esforzándose en los negocios. 3, estudiando y superándote. Y 4, sirviendo al diablo, vendiéndole tu alma al diablo para al final ir al lago de fuego juntamente con él. Él no se quiere ir solo. Miren, yo he oído testimonios de bandas de músicos famosos que le han vendido su alma al diablo con tal de alcanzar la fama, el poder y el dinero. Pero el final de ellos ha sido desastroso. Han vivido una vida de licor, de drogas, de mentiras, de ocultismo, de incesto, de adulterio, de fornicación y al final el SIDA y la muerte. Te lo da todo para después matarte lentamente y llevarte al lago de fuego juntamente con él. Sin embargo, Dios nos bendice para que seamos felices, para que podamos transitar en este mundo santa y honestamente. Nos bendice para que seamos de bendición a otros. Nos bendice para que apoyemos a su obra. Nos bendice para que tengamos muchas buenas obras hacia los pobres y necesitados de este mundo. Porque a los pobres siempre los tendremos a nuestro alrededor. Siempre tendremos la oportunidad de bendecirlos. Miren, si usted por alguna razón no se capacitó en los estudios y no tiene un oficio por el cual ganar buena suma de dinero, usted con lo que sepa hacer y recibir, bendiga a Dios con eso. Denle el diezmo a Dios con eso poquito que usted recibe. Y Dios encontrará las vías para poder bendecirlo. Dios no necesita mucho, sino un corazón que le crea y que sea agradecido. Dios es tan poderoso que Él puede hacerlo el mejor carpintero, o plomero, o vendedor, o negociante, o maestro, o predicador, o doctor, o abogado, o simplemente el que limpia una casa, o el jardinero, o el mecánico, o el que trabaja en una caja registradora. Todos los empleos honestos y santos, Dios es capaz de bendecirlo ahí. Si solamente usted es fiel a Él, a su palabra y a los diezmos. Miren, yo recuerdo en una ocasión que Dios me puso, vamos a decir no Dios, yo sentí en mi corazón darle a una hermana $50. Ella tenía 2 niñas y estaba pasando por situaciones financieras terribles. Su esposo lo habían deportado para su país y ella no tenía trabajo ni tenía medios de subsistencia. Y yo quería darle $50, pero en esos entonces no lo tenía. Y un día voy caminando hacia mi auto y cuando voy a abrir la puerta de mi auto veo en el piso un rollo de billetes. Lo cogí inmediatamente, habían $150. Y lo primero que dije es, Dios, aquí tengo la ayuda para la hermana. Bueno, fui a la iglesia
Y ya estando en la iglesia, ya el culto estaba terminando y yo mentalmente oré a Dios y le dije, Dios mío, si verdaderamente tú has puesto esto en mi corazón, que ayude a esta hermana financieramente, por favor provoca al pastor a que le pida a la congregación que ayude a la hermana, para que no solamente sea yo, sino todos los hermanos. Y de momento el culto terminó y la gente se le empezaron a levantar y a salir de sus sillas. Y yo estaba ahí a la expectativa para ver qué sucedía. Y de momento, cuando las personas estaban abriendo las puertas, el pastor dijo, un momento, hermanos, un momento, por favor. El Señor me acaba de decir que aquí hay una hermana que necesita de la ayuda de todos ustedes. La hermana allá presente con sus 2 hijos. ¿Quiénes quieren ayudar? Y yo, hermano, di un salto desde mi asiento y grité, yo soy el primero. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, Dios quiere ayudar. Dios quiere, hermanos, que nos ayudemos unos a otros, que nos consolemos unos a otros. ¿Ven? La hermana estaba en dificultades y Dios no la abandonó. Y todos los hermanos pasaron y empezaron a llenar una cesta de ofrendas para ayudar a la hermana. ¡Qué bendición! Estoy seguro que ella tenía provisiones abundantes para su renta, para la comida, mientras encontraba un trabajo y se encaminaba en la vida. O miren, en otra ocasión yo recibí una herencia de un cliente que nunca esperaba que iba a suceder. El cliente murió y me dejó una herencia a mi nombre. Por supuesto, no era algo grande, pero fue algo que me ayudó mucho en ese momento. Yo no lo esperaba, porque Dios utiliza fuentes por las cuales vienen las cosas que uno no le cabe a uno en la mente. O como una ocasión yo le mandé una ofrenda al ministerio de Gigi Ávila de $50, desinteresadamente, solamente porque vi que ese hombre estaba llevando el evangelio por todo lugar y necesitaba de la ayuda de los santos. Y en la misma semana que le envié los $50, se lo envié un sábado y al lunes por la mañana en mi trabajo me aumentaron $50 más semanales en el sueldo en mi trabajo. Este es Dios que interviene, hermano. O como yo siendo un candidato para la deportación en este país, de momento todos mis papeles se resuelven. Dios me da la facilidad de obtener el dinero para pagar todo lo que había que pagar y me dieron los papeles, la residencia legal de aquí de los Estados Unidos, siendo un candidato para la deportación. Para Dios todas las cosas son posibles. Créale a Dios, confíe en Dios. Si hoy usted está en alguna situación, mire hermano, mire hacia arriba y pídale a Dios su misericordia. Pídale a Dios que intervenga en sus asuntos y Dios lo hará. Dios lo hará. Entonces, si usted es cristiano y tiene negocio, quiere poner uno, Dios puede bendecir su negocio. Pero Dios bendecirá al negocio que sea honesto y santo, no que sea un negocio delincuente, donde exista todo tipo de fraudes. Si usted está prosperando en un negocio utilizando el fraude, la maldad, la mentira, y usted está prosperando ahí, no es Dios quien lo está prosperando usted, sino es el Dios de este mundo para hundirlo más, para destruirlo más, para llevárselo directamente al infierno. Miren, en el Antiguo Testamento hay una escena que a mí me levanta mucho la fe. El pueblo de Israel tenía que construir el tabernáculo de Dios. Y Dios le pide al pueblo
que ofrendan de todo lo que ellos tienen para construir el templo. Oro, plata, bronce, telas, madera. Dios da una descripción ahí de todo lo que quiere que traigan para poder construir el tabernáculo de Moisés, el tabernáculo de Dios. Y el pueblo empieza a ofrendar. Y lo hizo hasta tal punto que Moisés tuvo que decirles que no ofrendaran más, que ya había suficiente. Pero fíjense qué punto tan maravilloso que nos enseña la Biblia. Moisés no recogió ofrendas para él. Moisés no se aprovechó de esa oportunidad para hacerse rico. Moisés utilizó todas esas ofrendas para la obra de Dios exclusivamente. Y fíjense, y por supuesto que Moisés tenía privilegios especiales como el gran líder de los hebreos, pero nunca se puso a aprovecharse de todas las ofrendas y decirle sigan ofrendando y llenarse él de oro y de muchas cosas materiales. A Moisés nunca se le pudo acusar de ladrón o de vive bien. Y miren, esos hebreos se fijaban en todo. Esos hebreos tenían la mirada puesta en Moisés, pero a Moisés nunca lo pudieron señalar con el dedo. Al contrario, la Biblia registra que era el hombre más manso que había sobre la tierra. Te imagínense de la calidad de este hombre, cómo vivía este hombre. Bendecido sea el nombre de Jesús. Hermanos, el aprovecharse del dinero que le pertenece a Dios para enriquecernos, eso es uno de los estorbos más grandes que existe hoy día en nuestras iglesias para alcanzar a los perdidos. Es más, aún los mismos hermanos cristianos ya están cansados de estos vividores. Por supuesto que el ministro de Dios puede vivir del evangelio. Claro que el Señor lo mandó así en las Escrituras, porque una parte de las Escrituras dice, no pondrás bozal al güey que trilla, al güey que trabaja. El obrero es digno de su salario, pero fíjate lo que dice, de su salario. Es digno de su salario, es digno de que se le pague, pero no para que se enriquezca, no para que exprima a las ovejas, no para que se haga rico a costillas de los pobrecitos que van a la iglesia. No, no, Señor. En ningún momento Él ordenó que se hiciera mercadería de los santos. En ningún momento Él ha permitido que la codicia les tome el corazón. La codicia es la idolatría. La codicia no deja que el ojo se sacie. Quieren más y más y más. Y una cosa más grande. Y algo más. Estas gentes no se sacian. Ya quieren una casa más grande, un auto más grande y lujoso, una finca más grande, una mujer más grande y hermosa. Que ya quieren una iglesia más grande. Los zapatos más grandes, la corbata más grande, hasta la lengua más grande. No es pecado desear mejores y más grandes cosas. El pecado está en querer tenerlas por la vía de la mercadería de los santos. El pecado está en querer tenerlas por la vía de la mercadería de los santos. Y miren lo que dijo el apóstol Pedro sobre los falsos profetas. En 2 de Pedro capítulo 2 versículo 3 de la Nueva Versión Internacional, él dijo, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. ¿Saben ustedes lo que significa explotar? Significa extraer de las minas las riquezas que contienen. Significa sacar utilidad de un negocio o industria.
significa aprovecharse de las cualidades o circunstancias ajenas o de un suceso o incidente cualquiera. Significa hacer trabajar una persona con exceso para provecho propio. Significa explotar a los cristianos con tanta pedidera para que ellos puedan vivir mejor. Lo hacen para ellos poder vivir mejor. Y mira, ahora se los voy a leer esto mismo, se los voy a leer en otra traducción. La palabra de España, segunda de Pedro 2:3. En su ambición querrán, con palabras engañosas, utilizaros a vosotros como objetos de compra-venta. ¿Qué significa compra-venta? Significa comercio. Harán de los creyentes un comercio. Es una buena manera de hacerse rico, de lograr grandes cosas, de lograr grandes propiedades. Es un negocio por el cual lograr la buena ropa, la comida, las vacaciones, el buen alto, la buena casa y todo a costilla de los santos, y todo se hace en el nombre del Señor Jesús. Por eso que esto es un pecado terrible. Esto es un pecado terrible. Fíjense, el reformador Martín Lutero dijo: en el papado se gastan millones en protocolos, en personal y en muchos edificios que son innecesarios, mientras que se gasta muy poco en la predicación del evangelio. ¿Estará pasando eso hoy día? La misma cosa. Estamos peor que la Iglesia Católica. Estamos peor que estas sectas que niegan a Jesucristo. Lo más importante de la obra de Dios es la predicación del Evangelio de Jesucristo. Y esto es el menor esfuerzo que se está haciendo hoy día. El esfuerzo de la iglesia moderna está en las riquezas, en que te vaya bien, en que te sientas bien, en que seas un conquistador, en que sueñes, en que Dios va a cumplir tus sueños. Pero si usted escucha bien, todas las conquistas están enfocadas en las cosas mundanas y terrenales. Hermanos, Dios nos libre de estas iglesias modernas. Dios nos libre de estos falsos profetas. Pero Dios, si usted es un cristiano verdadero, que verdaderamente ama a Dios, que quiere agradarlo en todo, Dios lo puede hacer usted inteligente y sabio, para que se pueda conducir sabiamente e inteligentemente en esta tierra. Miren, yo recuerdo cuando mi hija Stephanie era pequeña, que ella estaba muy mal en la escuela. No tenía cabeza para las matemáticas. Entonces, yo fui un día a recogerla a la escuela y hablé con la maestra. Y la maestra me dijo que había que ponerle un tutor para que ella avanzara en los estudios. Y entonces yo llevé a la niña al auto, no la regañé, ni le di un sermón. Lo único que le dije: mami, la maestra dice que está malo en los estudios, y yo te voy a enseñar una porción de la Biblia que dice... Se las voy a leer a ustedes, lo que yo hablé con mi hija. Mi hija tenía 8 o 9 años. Yo se lo voy a leer a ustedes lo que yo compartí con ella. Y después lo que hice. Se encuentra en Éxodo, capítulo 35, versículo 30 al 35. Y dice: y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. 31.
y lo ha llenado de espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia y en ciencia y en todo arte. 32. Para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. 33. Y en el labrado de piedras de engaste y en el tallado de madera y para trabajar en toda clase de obra de arte. 34. Y ha puesto en su corazón el que puede enseñar, así él como a Oholiab, hijo de Ahisamá, de la tribu de Dan. 35. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de diseño, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. ¿Quién fue el que capacitó a estos trabajadores? ¿Quién los capacitó con sabiduría, con inteligencia, con ciencia, en todo tipo de arte? El Espíritu de Dios, Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Y yo le dije a mi hija, mija, si Dios hizo esto con estos hombres, también lo puede hacer contigo. Y yo ahora, dame la manito, vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que te dé sabiduría en los estudios. Y ahí con la manito de ella cogida, yo oré y le dije, Padre Todopoderoso, de la misma manera que le diste sabiduría a estos hombres para hacer tu obra, yo te pido hoy día por Stephanie Villa, que tú le des espíritu de sabiduría, de conocimiento y de toda ciencia, para que ella pueda superarse en sus estudios. Amén, en el nombre de Jesús. Y miren, ese año pasó los estudios con éxito, se superó, echó hacia adelante y Dios contestó nuestra oración. Nos unimos en oración, ella y yo, y Dios contestó nuestra oración. Porque era algo justo, era algo bueno, era algo noble. Y todo aquello que es noble, justo y santo, Dios lo contesta de inmediato. Y Dios lo puede hacer con usted donde usted se encuentra en este momento. No importa su oficio. Dios nos puede prosperar cuando hacemos nuestro trabajo como si fuera para Él. La Biblia dice en Colosenses 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo debe hacerse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, independientemente de lo que sea. Así eres mecánico, plomero, doctor, ingeniero, predicador, maestro, ama de casa, esposa, esposo, taxista, Uber, recogedor de basura, político, limpiacasas, enfermera, lo que sea. Siempre y cuando sea un trabajo honesto, hazlo todo en el nombre del Señor Jesucristo. Y cuando usted tiene esto en mente y lo haces con esto en mente, a Dios no le queda otra opción que bendecirte. Si lo haces en el nombre del Señor Jesús, estoy seguro de que lo harás de buena gana. Y por supuesto, siempre dando gracias a Dios el Padre por haberte dado la habilidad y la posibilidad de hacer algo bueno en el nombre de Jesucristo. Y si vas a predicar, hazlo como si tuvieras al Señor delante de ti, como si el Señor fuera tu público. Si vas a enseñar, hazlo como si estuvieras enseñando a Jesús. Usted verá que usted se convertirá en un mejor maestro, en un mejor predicador y que sabe usar la palabra correctamente. Santo es Jesús. Lo único que usted tiene que hacer es creerlo.
actuar en esta palabra, creer lo que dice ahí, actuar en ella. Y si usted cree todo esto que yo les he enseñado, si usted cree la palabra de Dios, usted se convertirá en un diezmador. Pídale al Espíritu Santo que lo ayude a mantener este pacto de Abraham. Pida por la guía divina de dónde usted debe dar el diezmo. Sí, porque hay muchas preguntas, hay mucha gente que pregunta, hermano, ¿dónde yo debo diezmar? Es fácil, hermano, usted debe diezmar donde usted es alimentado espiritualmente. Si usted no está siendo alimentado espiritualmente en la congregación donde usted asiste, debe entonces buscar una iglesia donde usted sea alimentado. Si su iglesia no le predica la palabra, si en su iglesia no enseñan la palabra de Dios, usted debe buscar un lugar donde lo hagan. Y aparentemente muchas iglesias enseñan la palabra de Dios, pero no las están enseñando. Porque lo único que saben decir es frases filosóficas y pensamientos. Hoy te va a ir bien en todo el día. Hoy se van a cumplir todos tus sueños. Y entonces el hermanito lee eso y resulta que le sale todo lo contrario. ¿Por qué? Porque son meramente filosofías. Más bien debemos decir, como dice Santiago, si el Señor quiere, si el Señor desea, hoy, mañana y pasado, estaremos bien. Dejar las cosas en las manos de Dios. ¿Entienden? ¿Entienden la diferencia al verdadero evangelio al evangelio falso? El evangelio falso se dice, hoy te va a ir bien, hoy estarás arriba y no estarás abajo. Pero, ¿qué dice el verdadero evangelio? Si Dios quiere. Deberíamos decir, Señor quiere, si el Señor permite. Ese es el verdadero evangelio. No el de estos nuevos filósofos y mentirosos. ¿Ven? Si usted está siendo alimentado espiritualmente en la congregación, entonces usted dé su diezmo ahí. Porque de lo contrario, si usted da donde no está siendo alimentado, su diezmo no será bendecido por Dios. Usted estará perdiendo su tiempo y su vida en ese lugar. Miren, si el líder principal de la iglesia es un vive bien, es un mundano, un chuletón, un codicioso y un falso profeta, salga corriendo de allí. Porque él está muerto y está siendo utilizado por Satanás como un ángel de luz para matarlo a usted también. ¡Salga corriendo! Entonces, producto de todas estas cosas, hay muchos que no diezman por estos mismos motivos. Ellos no son ciegos. Están viendo como muchos de estos líderes están viviendo como magnates a costilla del diezmo y de la ofrenda. A costilla del diezmo y de la ofrenda. No que era para la obra del ministerio. No que era para hacer buenas obras, no que era para anunciar a Cristo al mundo, no que era para ayudar a los pobres, las viudas y los desamparados, no era para eso. Y para apoyar a la iglesia, para fortalecer a la iglesia y para pagar los sueldos de los hermanos y para pagarle el sueldo al pastor, no que era para eso. O era para que pudiera usted vivir como un magnate. ¿Ah? Ven, hermanos, porque es de tanta importancia que los ministros utilicen sabiamente el dinero del pueblo de Dios. Póngase un sueldo y viva de acuerdo con ese sueldo. Aún los empresarios del mundo lo hacen. Y usted, que es un ministro del evangelio, debe ser más cuidadoso en estas áreas. El mundo lo está observando. Usted es una luz, es la sal de la tierra para mostrar el camino y enseñar justicia. Y si usted es el primero que vive en injusticia, ¿cómo cree usted que otros lo van a seguir? Viva de tal manera que sea luz y sal. Viva de tal manera que no lo puedan señalar como de malhechor. Ahora bien, si a usted no le interesa lo que piensen los demás
y usted decide vivir como usted quiera, eso demuestra que no está andando en amor. Y Dios es vengador de todas estas cosas. Ni aun Cristo, siendo el dueño de la tierra con todos sus habitantes, vivió dando de qué hablar. Fue un ejemplo en todo, tanto en palabra como en hechos, siendo el dueño de todo el universo. Y en ese mismo sentir debe haber en los cristianos genuinos. Yo no estoy diciendo que usted debe vivir como un arrapiento, sino modestamente. Vivir con sencillez, sin ostentación ni lujos extremos. Hay muchos que van hacia los extremos. Yo he visto videos de estos magnates que viven allá en Dubái, que viven con lujos extremos. Hasta las llantas de los autos le mandan a poner oro por fuera. ¡Qué pecado tan horrible, hermanos! Habiendo tanta hambre y tanta miseria y tanta corrupción en este mundo. ¡Qué pecado! Si Dios le ha dado grandes sumas de dinero, usted debe ser sabio e invertirlo sabiamente para la propagación del Evangelio de Cristo, que es lo más importante. Hay muchos que se gastan en dinero en sus lujos, sus viajes, en sus mansiones. Y se compran mansiones de 40 millones de dólares con 30 dormitorios y varias plantas para vivir solo 2 personas, porque al final se quedan solos con varios personas que lo ayudan ahí a uno a limpiar, con varios criados, porque los hijos se van, vuelan, quieren sus vidas solas y propias. Mire, yo tengo amigos que vendieron sus casas grandes aquí en Miami y se fueron a vivir un apartamento allá en Miami Beach, porque ya sus hijos se habían ido y la casa quedaba grande. El dinero que realmente va a ser tesoros en los cielos es el que usted invierta para el reino de los cielos. Y si yo para vivir tengo que exprimir a mis hermanos cristianos, si yo para vivir en deleites, en fortuna, en extravagancia, en lujos, tengo que exprimir a mis hermanos cristianos, pues nunca viviré bien. Si para vivir y mantener una mansión tengo que extraer el dinero de los diezmos y de las ofrendas, pues nunca viviré en una mansión. Si para andar en el Ferrari o el Rolls Royce tengo que explotar al pueblo cristiano, pues andaré en un Honda o en un Toyota. ¿Ven, hermanos, la diferencia? Ahora bien, si por el medio de mi negocio terrenal, no la iglesia, porque algunos tienen a la iglesia como un negocio, sino que mi negocio terrenal me está dando grandes dividendos, yo puedo vivir con mucho más que otros, siempre y cuando sea sabio para no dañar la reputación del Evangelio de Cristo. Por eso hay muchos ministros que no prosperan en nada espiritualmente, porque ya han dañado su reputación. Han vivido con tanto descaro que ya la gente no cree en ellos por muchas cosas buenas que traten de hacer ahora. Como dice el dicho, cría fama y acuéstate a dormir. ¿Cuál es el principal obstáculo para el evangelio hoy día? ¿Cuál es? Los mismos líderes que quieren vivir como las gentes del mundo. Entonces, viendo todo esto, ¿dónde debemos ofrendar? En su iglesia, una iglesia que sea verdadera, cristiana. Debemos ofrendar a los pobres en toda buena obra. Debemos ofrendar donde Dios nos guíe. Y miren, no se sienta mal cuando haga el bien o cuando no se lo estén agradeciendo. Eso no es lo importante. Lo importante es que usted lo hace porque usted es un hijo de Dios que está lleno de luz y que ama a Dios. Usted lo hace porque es su naturaleza. Usted ama y da desinteresadamente. Sé un buen pastor.
El buen pastor su vida da por las ovejas. El asalariado ve que las roban, que se retiran de la iglesia, que se pierden y no hace nada por salvarlas. Hermanos, no se deje robar el dinero. Su dinero es muy precioso. Su dinero es su sudor y su trabajo. No es fácil ganar dinero. Hay que trabajar duro y fuerte. Dios nos pedirá cuenta de cómo utilizamos el dinero que hemos ganado. Dios nos pedirá cuenta y nos dirá dónde invertiste, dónde pusiste todo ese dinero que yo te di. Mire, la Biblia dice que no debamos a nadie nada. Esto lo dice en Romanos 13:8. Y una de las causas por la cual muchos cristianos no dan diezmos y ofrendas es porque las deudas las tienen hasta en la cabeza. Deben hasta los pelos de la cabeza. Muchos de nosotros, de los hijos de Dios, vivimos endeudados con los bancos e instituciones de créditos. Y el dinero no nos alcanza porque todo va para los bancos. Entonces debemos pedirle a Dios perdón por nuestras malas decisiones. Y tenemos que tratar de salir de las deudas y volver a empezar una vez más desde cero, tomando las decisiones correctas y sabias en cuanto al dinero se trata. No gastes en cosas innecesarias, no malgastes su dinero. Su familia necesita estar segura. No se convierta en un comprador compulsivo. Mire a su alrededor y vea toda la basura que tiene en la casa por comprar tanta basura. No se deje enredar y endeudar con las festividades, especialmente las festividades navideñas. Usted necesita dinero para pagar sus cuentas principales, la casa, la luz, el agua, la comida, la ropa, el diezmo. Lo demás debe ser distribuido correctamente. Ahorre dinero, el ahorro es bueno. No sabemos cuándo se presentará una emergencia. Si no tiene el dinero, no lo ponga en una tarjeta de crédito. Las tarjetas son de bendición si tenemos disciplina. Si no nos disciplinamos, nos servirán de maldición. Viva una vida simple. No se complique, hermanos. Los que quieren enriquecerse caen en muchas trampas que ahogan la efectividad de la palabra de Dios. Quitarán la pasión de usted. Quitarán el entusiasmo. Le apagarán la fuerza de su voz. No persiga las riquezas. Deja que sea Dios quien lo enriquezca si Él así lo desea. Viva al máximo, trabaje fuerte, sea feliz con lo que tiene, estés contento ahora con lo que Dios le está dando. Y si usted desea tener más, pídaselo a Dios. Y Dios, quien conoce los corazones, nos dará de acuerdo con sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él sabe. Y para finalizar este tema, acuérdese que todo esto que yo les he hablado está incluido en el pacto de Abraham. Si él le dio los diezmos a Melquisedec, que Melquisedec era un tipo de Cristo, nosotros debemos darlo a Cristo, que es la sustancia. Ya no es la sombra, no es la realidad, es la sustancia. Y voy a finalizar con la historia del rey Midas. Usted vaya a Google y ponga rey Midas y veas esta historia en video que es maravillosa. El rey Midas quería tener el toque de oro, que todo lo que tocara se convirtiera en oro. Ya él era rico, ya él tenía un reino, pero quería más y más y más. Y un día se le apareció un ende, una criatura de otro mundo, y le dijo: ¿qué tú quieres? Que todo lo que toque se convierta en oro. ¡Bum! Pues bien, lo tienes. Al otro día, cuando se levantó, tocó las sábanas, se convirtieron en oro. Tocó las paredes, se convertían en oro. Y salió corriendo alegremente y decía: tengo el toque de oro.
tocó las paredes en oro y fue a la cocina a tomar un vaso de agua. Cuando tocó el vaso de agua se convirtió en oro. Y ahí dijo, y ahí se quedó así medio serio. Cogió una manzana para comer, se convirtió en oro. Y entonces empezó a asustarse, se llenó de pánico y de momento viene la hija corriendo a abrazarlo y cuando la hija lo abraza se convierte la hija en oro. Y ahí este hombre grita de dolor y de angustia y dice, no quiero el toque de oro. Aquello que él pensaba que era de bendición lo estaba maldiciendo. Y las pequeñas cosas de la vida, como el alimento, como el bienestar de la familia, como el aire que respiramos, como la felicidad de poder tomar un vaso de agua, las cosas simples de la vida. Dice que él fue al jardín también y tocó una rosa y se convirtió en oro. Y él estuvo dispuesto a entregar todo lo que poseía por recobrar una vez más las cosas simples de la vida. Bendiciones para todos. Que tengan un maravilloso día. Amén.